Voces del periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de la libertad de expresión XABC, las 760, queridos amigos, en donde la libertad de expresión es verbo. Pido, por favor, a un compañero que tenemos desde Oaxaca, si por favor silencia su micrófono porque está saliendo al aire el audio. Bueno, ahorita vamos a empezar, queridos amigos, con un tema fundamental por lo que representa un periodista para la sociedad. No es que un periodista valga más que otro ser humano, pero un periodista, un verdadero periodista, debe de ser un servidor social que comparte y comenta la información que sea necesaria para el desarrollo y del país y para el bienestar general. Así es que, queridos amigos, yo quiero comentarles precisamente que esto es sobre este evento, esta situación tan dolorosa, precisamente que sobre el asesinato del periodista Eber López en Salina Cruz. El día de ayer, precisamente él era el director general de Noticias Web en Salina Cruz, Oaxaca. Y bueno, pues Eber López Vázquez fue asesinado con disparos de arma de fuego en su estudio, al interior de su estudio. Así es que esto es sumamente delicado, como otros asesinatos que se han venido dando y que vamos a comentar del contexto en que estamos viviendo, queridos amigos, lo que está sucediendo y por qué precisamente la violencia se va desatando. ¿A quién conviene que la violencia se desate? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, queridos amigos. Vamos ahora y agradezco muchísimo el que podamos tener el enlace con el periodista oaxaqueño que está en Salina Cruz. Él es Irán Moreno y es director general de Evidencias. Él es un periodista muy cercano precisamente a nuestro compañero desaparecido Eber López. Hay que dar seguimiento a las investigaciones de Eber López para darnos cuenta qué hay detrás del riesgo. Y lo mismo, hay que estar atentos precisamente, y por eso yo le pedí su enlace, y mucho se lo agradezco al muy querido Irán Moreno, porque es un periodista valiente, que hace periodismo de investigación y de denuncia. Y él pues era muy cercano al trabajo y a la amistad con Eber López. Así es que y él está en Salina Cruz también. Él ha pedido apoyo del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Solamente el mecanismo local le ha dado un botón de pánico. Entonces, muchas veces los botones de pánico o no funcionan, es lo que dicen algunos compañeros. Yo tengo botón de pánico y el mío sí funciona. Pero es también dependiendo de qué zona esté uno, porque es, hagan de cuenta, una especie de celular que tiene la señal como un celular cualquiera. En este tenor habría que verse si desde la parte tecnológica los botones de pánico deben de ser precisamente satelitales, porque si estamos sujetos al internet, pues muchos compañeros no podrán ser atendidos. Eso es otra cosa, independientemente de lo que tengan que ver cada mecanismo local. El Club de Periodistas de México desde hace mucho estamos pugnando precisamente para que el mecanismo federal atraiga los casos, porque imagínense que hay compañeros que han sido asesinados, violentados, amenazados, y pues ahí están en la cueva del lobo, muchas veces ahí están cercanos a sus intereses y muchas de las veces, por desgracia, hay contubernio entre autoridades municipales o estatales. Hay que tener mucho cuidado en esto. Gracias, Irán Moreno, director general de Evidencias, compañero querido, si nos pudieras relatar cuál es la circunstancia, lo que se está viviendo, el riesgo que vives tú y pues obviamente el riesgo
en que vivía nuestro recordado Eber López Vázquez. Aquí es importante subrayar que no esperemos más asesinatos, esperemos que se hagan las cosas y esperemos también y subrayemos que la mayoría de los casos que están totalmente pues en un estado, en un cajón guardado, digámosle, pues tiene que ver con la Procuraduría, las procuradurías estatales. Hay que ver con la FEADLE qué sucede. Están los mismos personajes al frente que estaban desde sexenios anteriores, es el mismo titular. Entonces hay que ver en la FEADLE qué sucede. Hay periodistas como el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, que pues ha tenido problemas directamente con la FEADLE, que incluso de ahí mismo se compartió su problema, ya lo comentará él. En mi caso yo me amparé contra la FEADLE, de repente hay documentos que ya no aparecen, muchas cosas que es importante tratar y sobre todo alertar, porque el mecanismo debe de ser y es un instrumento para todos los periodistas. Nadie nos lo regaló, ha costado muchas vidas, mucha sangre. Entonces hay que perfeccionarlo. Hay partes técnicas en las que debemos de trabajar los periodistas, pero también hay partes que no dependen de nosotros, que se tienen que articular de otra manera, que se tiene que ver qué es lo que está pasando. Y que no se confunda, porque también está la otra área que se esconde en la confusión de lo que pasa con el mecanismo o los mecanismos, que tiene que ver con las autoridades precisamente de seguridad pública. Así es que, y esta fiscalía, la FEADLE, le reitero, así es que bienvenido Irán Moreno, muchísimas gracias, te abrazamos desde acá por el dolor que nos une a todos, pero tú con la cercanía que tenías con Eber, pues el abrazo para ti, para la familia de él, para todo el gremio. Hice esta introducción, Eber, si te parece, y te agradezco que ahorita estás en circunstancias precisamente de esto mismo, de este drama que corres como y que corremos como seres humanos, para que ahorita te instales bien y podamos después del corte platicar contigo, si te parece, sobre el caso, lo que sucedió con Eber, sobre los riesgos que tienes tú, porque estás en altísimo riesgo. Llegaron incluso, tengo entendido, y tú nos ampliarás, a buscarte personas armadas, y gracias a una confusión y que no te ubicaron, es que estamos platicando. Aquí es importante llamar la atención de las autoridades estatales, autoridades municipales. Al parecer se detuvieron a los dos presuntos asesinos y curiosamente uno de ellos, al parecer, es hermano de una persona señalada precisamente por Eber López en sus investigaciones, que tiene que ver con el transpeninsular, esto que está y que desemboca en Salina Cruz, que es una obra crucial del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver si hacia adentro de su partido o de fuera, o en ambas partes, pueden venir intereses que estén afectando esto, y a quienes lo denuncian, pues suceden cosas como este drama del que estamos platicando. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y regresamos. Bueno, queridos amigos, en una mesa con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, don Rodolfo Sánchez Mena, con Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y en este enlace con el maestro Irán Moreno. Pero antes que nada, yo quiero agradecer el contacto, el seguimiento que da el periodista, Premio Nacional de Periodismo, el maestro Octavio Vélez Asensio, quien nos envía una introducción a este tema y a la plática que tendremos con el maestro Irán Moreno. Adelante, maestro Octavio Vélez Asensio. Buenas tardes, estimada Celeste. Saludos cordiales a usted y a su auditorio. El reciente asesinato del compañero Eber López Vázquez en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, demuestra una vez más el riesgo del periodismo de México, especialmente para quienes denuncian la corrupción. Eber, director del portal Noticias Web, había evidenciado el abuso de poder en el gobierno municipal y las amenazas de una exautoridad de la agencia municipal de Salinas del Banquero a los trabajadores que construyen el nuevo rompeolas del puerto, para que voten a su favor en las próximas elecciones, donde intentará reelegir. Adelante, maestro. No confirmadas son por las autoridades.
Uno de los dos detenidos como presuntos responsables del crimen es hermano de la ex autoridad municipal. Sin embargo, en el puerto de Salina Cruz también está en riesgo la integridad física y la vida de otro compañero de amplia trayectoria, Jesús Irán Moreno, director del seminario Evidencias, a causa también de su quehacer periodístico. Incluso en el 2019 fue atacado por un hombre desconocido con un arma de fuego, recibiendo 2 impactos de bala, pero afortunadamente pudo salvar la vida. Por eso es necesario que las autoridades concedan nuevamente medidas cautelares en su favor, porque ha crecido la violencia hacia los periodistas en el puerto de Salina Cruz, por quienes ejercen casi cargos regionales supuestamente vinculados con el crimen organizado. Gracias. Muchísimas gracias al maestro Octavio Vélez Asensio. Y bueno, pues vamos a dar entrada. Yo le pediría al maestro Irán Moreno, director de Evidencias, precisamente desde Salina Cruz, que nos haga sus comentarios, maestro, primero la relatoría o lo que consideres conducente decirnos, y también hablar sobre tu caso y sobre este caso que al parecer es el que ocasionó el asesinato de nuestro compañero Eber. Adelante, Irán. Celeste, buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes. Y bueno, lo que te quiero decir es que la información que te dio el colega Octavio, ex compañero en la jornada, es muy puntual, y así como él te ha relatado los hechos, así han ocurrido. Hay 2 detenidos, uno de ellos hermano de la agente municipal de las Salinas del Marqués, que busca reelegirse, y ese intento de volver a querer reelegirse fue denunciado por Eber hace 2 días, y eso le costó la vida, porque sabemos ahora que uno de los actores materiales de este homicidio es hermano de esa agente municipal de Salina Cruz, Oaxaca. Ya la Fiscalía está investigando y ampliando este tema. Nosotros como periodistas estamos en este momento en la Fiscalía en Salina Cruz. Somos un grupo de casi 30 comunicadores que se situó acá y estamos acudiendo a solidarizarnos, pero más que a eso, a exigir a la Fiscalía que no estamos conformes con la detención de los 2 sicarios, que reconocemos el trabajo que hizo la Policía Municipal, reconocemos el trabajo que está haciendo la Fiscalía Celeste, pero la exigencia es que queremos que vayan por los actores intelectuales, que basta de tantas agresiones y que haya tanta impunidad en este país. Y ahora que hay 2 detenidos, pues nosotros no somos investigadores, no somos policías para saber cuál es el procedimiento, pero sabemos que si tienen a 2 detenidos materiales, deben de ellos trabajar para saber quiénes son los actores intelectuales, y queremos que vayan sobre esos. Es lo que estamos pidiendo en este momento aquí en la Fiscalía en el puerto de Salina Cruz Celeste. Pues maestro querido, sabes que el Club de Periodistas de México, casa de ustedes, estamos ahí presentes de corazón y solidarizándonos totalmente con ustedes. Así es que cuenten con ello. Y ahora yo también te pido de favor que menciones sobre tu caso, porque no nos vamos a estar esperando a que solamente se haga caso a ya un asesinato, que qué bueno que se investigue y que se dé con los responsables materiales e intelectuales, como bien lo dicen ustedes, por supuesto. Pero independientemente de eso, el que se prevenga cuántas personas han sido amenazadas, cuántas personas han sido vulneradas de 1000 maneras, compañeros periodistas o defensores de derechos humanos, que finalmente un periodista verdadero como ustedes, también somos defensores de derechos humanos, algunos, ¿verdad? Que pues porque estamos por procurarnos por lo que pasa en la sociedad. En este caso yo te pediría, con el corazón precisamente de Eber, de la cercanía contigo, compartir con nuestro público esta circunstancia que denunció Eber desde hace tiempo y que investigó sobre la construcción del transoceánico de este obra muy importante y fundamental del gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador, en que en una parte del rompeolas están poniendo piedras que no son aptas para esto, están haciendo las cosas con un material equivocado. Lo estaba denunciando Eber. ¿Qué nos puedes ampliar sobre esto? Y por otra parte también tu caso, porque
También supimos que hace unas 2 semanas aproximadamente tuviste otro ataque de alguna manera del que lograste salir avante, afortunadamente, porque no te ubicaron físicamente por alguna razón. Sí, Celeste, mira, en ese momento quiero decir que estamos ya en la fiscalía, nos están atendiendo en un momento más. Respecto a lo que tú dices del corredor, el compañero Eber había denunciado, como han denunciado muchos compañeros, que la piedra que se está usando en esta obra tiene mucho material ferroso. Pero además de esto, Celeste, del material ferroso, ya están trayendo piedra que tiene la calidad que se requiere para esta obra. Pero esa piedra que están trayendo a Salina Cruz viene desde un lugar que se llama Majagua, y este lugar está a 96 kilómetros, y hay piedra de esa calidad, 14 kilómetros. Es un problema técnico que tendrá que resolver el mismo gobierno federal, porque esta obra tiene un atraso considerable. Pero ese es un tema aparte. Lo que ha denunciado Eber es la intervención del crimen organizado en los diferentes sindicatos que se mueven acá. Y bueno, entre eso, pues habrá que investigar. El gobierno tiene los elementos para saber quiénes son los que llevaron a cabo el asesinato, quiénes son, a qué se dedican. Eso es un tema que le corresponde al gobierno federal y al gobierno del estado. Nosotros estamos exigiendo que se cumpla la ley y que se proceda en contra de la gente que agredió. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Sería muy bueno la atracción del caso, ¿no, Irán? Precisamente para que no tenga los intereses cercanos allá. Sabemos también que estamos viviendo en un contexto de ataque al gobierno federal, de un cambio de total que se ha dado un viraje en la manera de gobernar precisamente, y hay intereses que se sienten muy lastimados. Esto también vulnera y enrarece este ambiente extra de las causas y de los cacicazgos, pues también esta otra circunstancia. Irán, te agradecemos enormemente. Si quieres decir algo más, yo pido por favor. Pues lo único que quiero decirte es que aprovechar este espacio, queremos aprovechar el espacio para exigir al gobierno de la República que ponga atención no solamente en Salina Cruz, que ponga atención en todo el país donde están asesinando a compañeros como a mi amigo Margarito en Tijuana, y nos tocó estar en el curso del artículo 19. No queremos eso, queremos que el gobierno le dé la protección a los periodistas que están amenazados, no cuando ya los mataron, ya no sirve de nada. Hay que prevenir las cosas. Exacto, Irán. ¿Cuál es tu caso? ¿Tú con qué elementos? Yo ya me cansé de pedir las medidas cautelares que tenía antes en la escolta físico, ahora lo único que tengo es el botón de pánico, pero bueno, eso se lo dejo a la conciencia del presidente de la República, se lo dejo a la conciencia del mecanismo, se lo dejo a la conciencia del gobierno de Oaxaca, que nos ha negado este beneficio que tenemos, quienes generamos opinión y quienes mantenemos informada a la sociedad. Eso es lo único. Una pregunta, Irán, ¿tú estás con el mecanismo estatal? Sí, tengo medidas cautelares, pero no tengo escolta física. Celeste, te dejo, por favor, discúlpame, estamos aquí en la fiscalía. Las medidas que la da el Estado, ¿verdad? No. Ok, ahorita sí, Gracias. ahorita ya. De nada, Gracias. Irán. Sí, Gracias. Ya, cuídate, bye. Ya lo están requiriendo, precisamente están en la fiscalía y se están arremolinando los compañeros y les están solicitando precisamente el acceso y bueno, eso es lo que pasa con Irán. Él tiene las medidas cautelares precisamente locales, estatales. Hay que saber diferenciar todo esto, queridos amigos. Nosotros como club por eso hemos insistido mucho en que se aplique verdaderamente y se modifique constitucionalmente un artículo para que la atracción de los casos por la federación se dé de acuerdo a petición de parte, no que se deje optativo, que es como está, porque muchas de las veces se pide la atracción del caso y no se ha hecho. Entonces está uno en la región donde precisamente está vulnerable, que es el caso de la mayoría de los compañeros quienes no han tenido la suerte de poder tener la atracción federal. Esto independientemente de otras cosas de las que vamos a hablar más adelante y que tienen que ver precisamente con el Poder Judicial, queridos amigos, muy específicamente con la Fiscalía. Vamos a hablar más adelante y para ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se debe hacer, porque estamos en un contexto de donde la política, los intereses económicos enrarecen todo, independientemente del de por sí, la problemática de los cacicazgos regionales y de estos intereses.
hay que estar alerta, queridos amigos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el tema de hoy, precisamente, de periodistas, de comunicadores que han sido violentados. En este caso vemos el caso de Ever López. Hablamos con su compañero y también un comunicador del medio Evidencias en Salina Cruz. Con esta problemática estaban ya me comentaron ahorita, me mandan un enlace, un mensaje donde se dice que ya están ahorita teniéndolos en la Fiscalía Estatal. Pero esto rebasa la cuestión estatal, hay que ver cómo se articula todo esto, porque, por ejemplo, el caso de Irán Moreno está con el mecanismo estatal. Entonces, aquí es importante saber que la mayoría de las constituciones e instrumentos normativos internacionales se reconocen como derecho fundamental de los ciudadanos el derecho a la información y a la libertad de expresión, que eso pues lo sabemos todos. Y bueno, en nuestra ley fundamental, los artículos 6 y 7 los consagran sin establecer más limitaciones que cuando hay conflicto con otros valores o derechos fundamentales. En este caso, que es importantísimo no soslayar, en este cambio paradigmático que estamos viviendo con la 4T, debemos reforzar nuestro conocimiento de los derechos, obligaciones y fortalecimiento conjunto sobre marcos jurídicos e instrumentos como el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, que lo estamos comentando. Aquí, de alguna manera, también la exigencia que hay de partícipes directos y vigías legales en lo concerniente a dilaciones y omisiones por incompetencia o parcialidades de y en el Poder Judicial, generalmente y mayormente. Este es el caso que hemos mencionado de la FEADLE y su falta de resultados. Es esencial, y lo repetimos como lo hemos hecho en muchas ocasiones, por desgracia, el que incidamos y exijamos identificación de miras en el Poder Legislativo, pues también hay facturas pendientes. Hay facturas pendientes no solamente en la cuestión de la libertad de expresión, por ejemplo, en la cuestión del agua, de que se legisle la cuestión del agua, del vital líquido y otras más que nos están quedando a deber a quienes votamos, y seguramente seguiremos con esta vocación nacionalista de este gobierno que está trabajando como nunca nos había tocado ver, el trabajo arduo del presidente, pero también el contexto en el que al hacer un cambio paradigmático, pues vemos que los poderes fácticos pues están actuando de diversas maneras. Esto también pone en la mira, en riesgo, a defensores de derechos humanos, a periodistas y a seres sensibles, precisamente por ser un marco para poder atacar los cambios que está haciendo el gobierno. Entonces hay que ser más estrategas en muchas cosas. Esto lo decimos de manera totalmente respetuosa, pero con el valor que nos ha caracterizado a lo largo de 22 años en estos medios y de muchos más en el Club de Periodistas de México, a quienes son socios y directivos del club, con toda la pluralidad, pero pues a la hora de externar y de defender lo que es la verdadera libertad de expresión, que es con responsabilidad. Bueno, aquí entre estas facturas pendientes al legislativo está la modificación al artículo 73, fracción 21, en su párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la capacidad de atracción de los casos, para casos de periodistas violentados, no solamente asesinados, esto se tiene que hacer antes de que sucedan los asesinatos, precisamente para que esto no suceda. Estas son medidas pues para evitar que esto pase, ¿no? Un poquito para disuadir o persuadir esto, más bien disuadirlo, ¿verdad, maestro? Entonces, en este caso, aquí se tiene que ver todo esto. El periodismo está violentado de muchas maneras, en el ámbito laboral, la contratación, en la autogeneración de espacios con responsabilidad informativa a los que corresponden recursos públicos,
que deben de permear no solamente considerando el rating, sino la necesidad de su servicio social. Esto lo comentaba el día de hoy, que tuve el gusto de que el maestro Daniel Stulin me hizo una entrevista en su canal, ya lo podremos ver, pero eso es muy importante subrayarlo, queridos amigos. Así es que hay que tener en cuenta que no se polarice. Y yo le pediría a los maestros de esta mesa, Ceci Tapia, Sánchez Mena, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, nos den su punto de vista, tanto de un lado como del otro. Vemos a un señor presidente que con su altísima investidura, qué bueno que repite, qué bueno que dé su derecho de réplica, pero en mi humilde opinión se me hace que ha dado mucha importancia a aquellos que luego han calumniado y han difamado. Está bien, pero no corresponde a un primer mandatario insistir tanto en eso porque les da mayor importancia. Hay medios que ya ni siquiera quien se acordara de ellos y se ponen en la palestra precisamente porque se ocupa nuestro primer mandatario, que es un hombre muy trabajador, que está de estructura, que se están haciendo obras como nunca antes, que trabaja de lunes a domingo, con el que se puede dialogar de manera directa. Entonces hay que cuidarlo y hay que decirle las cosas cuando percibimos como ciudadanos y también nosotros como periodistas, no por defender o no decir que se diga o no tal cual cosa de tal o cual persona o periodista, sino simplemente porque ahí también se puede ser foco de ataque el mismo presidente de la República, y yo creo que es muy bueno que él aclare cosas, que opine sobre, por ejemplo, su fe, su derecho a réplica, que incluso ya el acentuar en eso, en aclarar más cosas, no correspondiera al señor presidente, sino a otras personas, para no desgastarlo a él en cosas que corresponden a otras personas, que él dé la cara, pero que no le tanta importancia a estos personajes, porque eso puede hacer que se enrarezca más todo, porque les da elementos de argumentación que realmente no tendrían por qué valer. Pero vamos a escuchar a los maestros con mucha atención. Y bueno, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, el contexto de lo que se está viviendo, usted pues está dentro del mecanismo de protección, ha vivido lo mismo, está en un estado donde ha sido vulnerado por un exgobernador, Fernando Eutimio Ortega Bernés, y en este caso pues que pueda el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza decirnos muchas cosas que han sucedido en su caso, y que las autoridades estén alerta en esto. Nosotros sabemos que es una circunstancia muy complicada, porque se están viendo todas las cosas, se está modificando muchas cosas, son cambios paradigmáticos, y bueno, pues no se puede atender todo, pero se nos hace que es importante voltear a ver esto, porque ya se ha buscado como, yo creo que un punto de ataque al gobierno, independientemente de que antes que nada estamos a defender la libertad de expresión, el derecho a la vida de cualquier ser humano, y pues básicamente el estar y conformarnos con lo que se vive. No solamente hay que tener buena voluntad, hay que articular de manera que no siga sucediendo esto, y teniendo cuenta precisamente pues que también se puede ser carne de cañón de los mismos intereses que atizan la violencia por intereses pues que son muy evidentes para nosotros, para muchos mexicanos. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, adelante. Sí, licenciada, pues evidentemente estamos en una circunstancia muy lamentable, pasando momentos muy difíciles en materia de comunicación, en materia de libertad de expresión, y es también muy importante señalar que en este asunto del asesinato en forma tan violenta que se está replicando en forma tan dramática en el país en este inicio de año,
pues queda demostrado que en el caso de los mecanismos en el interior de la República, pues viene siendo, lo digo con todo respeto, una simulación. Tiene que seguir centralizado el mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, porque precisamente cuando un periodista en el interior de la República, que es donde se lleva a cabo la mayor cantidad de asesinatos, es decir, casi, y estoy hablando del 100%, es porque se da a conocer a nivel central o se pone en la agenda nacional temas del interior de la República en donde hay bloques de intereses. No es novedad ver, y esto sí hay que dejarlo muy en claro, cómo en el momento que asumen cargos gobernadores del partido que sea, inmediatamente compran sus medios de información, tienen sus periódicos y hacen y establecen cercos mediáticos. Es decir, cualquier investigación que realice un periodista de investigación y que se dé a conocer, como lo hemos hecho siempre a través de voces del periodista, y temas tan delicados como fue los contratos de Ibancar, como fue el asunto de habilidades digitales para todos, utilizando una universidad para dedicar recursos extraordinarios, el robo de terrenos y oceanografía en Huachicol, que se realizó desde el inicio de la explotación petrolera y que además hemos documentado. Esto genera, por supuesto, escozor, molestia en los gobiernos. Ahí está finalmente el fruto de lo que se ha denunciado, sin ningún otro afán de que el propio gobierno de la República ponga alto a estas mafias políticas de diferentes colores de cuello que al calor del poder y en la infiltración que han hecho en las administraciones hacen y deshacen a su gusto. A mí me parece pues un acto, y lo digo también con todo respeto, demagógico, en que tengamos mecanismos en Veracruz, Colima, Guanajuato, Ciudad de México y Puebla, cuando allí se están dando, exceptuando Ciudad de México, la mayor cantidad de asesinatos de periodistas. Me parece que se tiene que fortalecer, por supuesto, el mecanismo y se tiene que meter en orden a la FEADLE. No es posible que la FEADLE sea el halcón contra los periodistas, y así como usted tuvo que meter, licenciada Celeste, un amparo para poderse proteger de la FEADLE, así nos tocó a nosotros en nuestro caso cuando estuvimos, después de estar 5 horas declarando y aportando todas las pruebas contra Fernando Eugenio Ortega Venecia, el uso inadecuado de recursos y de recursos federales para una campaña que hasta hoy no se sabe dónde se fue ese dinero, de habilidades digitales para todos, la FEADLE haya enviado a quien nos estaba creando conflictos y creando los delitos, el ex procurador entonces, Renato Sales Heredia, que hoy pues, es el nuevo fiscal del gobierno del estado de Campeche. Ese es el tamaño de la complicidad, y cuando no se aplica la justicia, se replica precisamente los escenarios que generan la muerte del comunicador, que tiene una responsabilidad con la sociedad. Bueno, y no solamente es la muerte, imagínense la calidad, la afectación a la calidad de vida. Queridos amigos, es un tema interesante, vamos a corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Escuchamos al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, vamos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, también directivo del club, parte fundamental de esta mesa. Maestro querido, en tiempos de golpe blando, de guerras no convencionales que estamos viviendo el mundo, pero en México lo estamos viendo por este cambio paradigmático que ha habido en la política mexicana, el poder, quién está en el poder formal, ¿no? Pero ver todos los poderes diferentes que se han visto afectados por esto. Y cuando estamos en momentos en que es más importante la propaganda, tiene mayor fuerza esos poderes que apoyan la propaganda por encima de la información. ¿Qué estamos viviendo, maestro? Lo escuchamos, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante. Adelante, maestro. Con mucho gusto. No, así. Efectivamente, en medio de la guerra que se está viviendo, por un realineamiento mundial hacia una nueva guerra fría, segunda guerra fría,
¿Eso cómo repercute en nuestro país? En un intento para que nuestro país se subordine a estos intereses que están buscando que México se coloque en un bando a favor de todas las acciones que están manejándose para que predomine los intereses que están tras el manejo de todo lo que es la energía. ¿Sí? En esta situación es como se da esta situación que estamos viviendo. ¿Cómo lo estamos viviendo? No ha trascendido todavía la intervención del FBI y de la DEA en nuestro país después de la visita del general Kelly. ¿Qué podemos pensar para llegar a los periodistas en lo que está pasando? La DEA y el FBI, los organismos de inteligencia, se comprometieron con nuestro país a registrarse, a informar lo que estaban investigando, y salen con una supuesta investigación sobre financiamiento a la campaña de las elecciones pasadas. Y esto podría implicar una cuestión nada más ni nada menos que la pérdida del registro del partido oficial y que se cancelaran las elecciones. Esto pone una situación muy grave al país, porque el mismo pueblo de México no lo permitiría, maestro. Así es, indudablemente se trata de una estrategia para manipular y para presionar. Y en esta circunstancia, pues genera un choque y aviva los intereses que permiten que se asesinen a los periodistas. Y lejos de pensar en que van a reducirse, se va a incrementar, porque se está incrementando la violencia. Desde fuera. ¿Qué es lo que está pasando cuando está interviniendo la DEA y el FBI en nuestro país? Y lo mismo que hizo Eric Holder, el de justicia, del presidente Obama, cuando enviaron volúmenes increíbles de armas a nuestro país. Y el señor Holder se fue tranquilamente a su casa porque el presidente Obama lo puso a disposición y se fue a su casa. Hoy, el nuevo procurador de los Estados Unidos está haciendo la misma campaña contra México. Y tenemos que ser muy claros de quiénes son los que están operando esta estrategia de desestabilización que permiten que en áreas estratégicas del país, como es la península de California, como lo es el istmo de Tehuantepec, en la obra de geoestrategia de alta seguridad para nuestro país y mundial, se asesinen justamente a periodistas que están poniendo en evidencia los intereses internacionales, nacionales y locales que están tras estos asesinatos. Eso es lo que está pasando. En nuestro país no debía de existir un mecanismo de protección a los periodistas, pero a la sola existencia de que exista de manera tan evidentemente defectuoso que permite el asesinato de periodistas. Y el asesinato de periodistas se da en una estrategia, no es casual. Ya tenemos la información de que en California, en Tijuana, pues aprendieron a 3 sicarios. Sicarios hay cientos, miles en nuestro país. Lo importante, en una comisión formada por el presidente de altísimo nivel militar, tienen que dar una información puntual de lo que está pasando y no solo detener a los asesinos. Lo mismo va a suceder en Oaxaca. Lo que tenemos que frenar esta estrategia y modificar esta situación que está permitiendo la violencia en nuestro país, que se reactive los grupos para insurgentes como Guerrero, en Michoacán, porque esto va creciendo. Cuando hay 2 soldados que son ejecutados en Zacatecas, que son
colgados de un puente, nos habla del nivel y dónde está siguiendo esta situación. Sabemos, maestro, cómo son el aceite financiero que se dan a grupos terroristas, o aquí ya no se va a decir el terrorismo, porque el contexto geográfico dicen los narcos acá, como en Medio Oriente han sido el terrorismo, ¿no? Entonces, finalmente son mercenarios, hay mercenarios de la pluma, mercenarios de tinta, de saliva y de balas también. En este caso yo quiero decir, porque estoy dentro del mecanismo de protección, que pues desgraciadamente no es la opinión de muchos compañeros y debemos de luchar porque así sea. Yo sí les digo que a mí me ha dado viabilidad de vida y he sido muy disciplinada porque me han entrenado, me tengo que seguir a pie juntillas indicaciones que nos dan de cambiar rutas, de cómo se manejan los horarios, de muchas cosas. Pero sin embargo falta mucho. Pero hay que explicarle a la gente que el mecanismo no es solamente una entidad que pues, se puede criticar, porque ahora se le critica, obviamente se le critica, pero hay que articular. Hay muchos organismos que dependen, por eso hay que atraer los casos, queridos amigos. Yo estoy, por ejemplo, en el mecanismo federal, pero desgraciadamente hay quienes no tienen esto. Y también aquí hay muchos otros intereses intermedios que hay que ver por qué. La PEATLE no depende del mecanismo, pero forma parte de él. Entonces hay que aprender a entender cuál es la infraestructura del mecanismo para desde el propio gremio fortalecerlo, analizar cuáles son las problemáticas y ver por qué esto funcione y por qué camine, porque no fue gratis. Como usted bien lo dice, maestro, no debería de haber en ninguna parte del mundo, pues ni siquiera policías, ¿verdad? Digamos, si fuéramos todos gente que vamos por el bien. En este caso, hay que ver y articular cómo se puede mejorar y cómo podemos aportar para que así sea y exigirlo también. Ceci, querida, ya nos estamos yendo y siempre tu voz es fundamental para nosotros y mira, ya se nos fue el tiempo rapidísimo. Adelante, Ceci Tapia, solidaridad mil. Claro que sí, pues bueno, el clamor de justicia, muchas personas, no solamente en Oaxaca, en el templo de Santo Domingo de Guzmán, en el centro de Oaxaca, se ha manifestado por el asesinato de Eder López, se ha hecho en las redes sociales, pero hay algo que me llama la atención y que sí me parece muy, muy terrible, es que utilicen una desgracia tan grande para el de esta manera. Resulta que hay un tuit en blanco, así le llaman, pero es idénticamente una cadena de voz, y eso lo digo porque lo están subiendo también personas muy importantes de los medios de comunicación. No solo es la protesta, porque tú puedes tener tuit en blanco, como yo mismo estoy totalmente indignada por el asesinato de un compañero, estoy indignadísima, y esto tiene que parar. Pero no se vale, y entonces ponemos unos altos, lo que sea, pero esa nuestra persona no copia y pega. Esta parte me parece muy, muy lamentable, porque entonces los buitres siguen caminando. Exactamente, esta es una guerra híbrida provocada por esos mismos intereses que están atados del interés nacional. Así es que vamos a ver, y también hay que exigir que quienes están, pues que funcione articulando bien. Lo que sí es que entendamos que estamos en una defensa, por ejemplo, del sector energético y de muchas otras cosas, y que hay muchos intereses de por medio, nacionales e internacionales. Queridos amigos, muchísimas gracias, un privilegio haber estado con ustedes, gracias por permitírnoslo. Nosotros la sugerencia que le podemos hacer es que sigan esta frecuencia. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural, de eso se trata. Aquí la libertad de expresión es verbo. Gracias, nos vemos y escuchamos en la próxima, y recuerden que el domingo ya inició la semana. Gracias.